Hola chicos, un placer saludarlos. Bienvenidos a nuestra sesión número 7. En esta ocasión revisaremos las características del expresionismo y del existencialismo. Ustedes ya trabajaron ambos movimientos, leyeron un documento, hicieron un cuestionario que tenía por objeto rescatar los elementos importantes de ambos. También leyeron algunos poemas y un cuento. En esta ocasión haré una tabla comparativa con las características más importantes de ambos movimientos que ustedes tendrán que copiar en su cuaderno porque será la actividad o el apunte de esta sesión. Y también les voy a dejar como lectura otro cuento en el que van a determinar qué características del expresionismo y qué características del existencialismo aparecen. Por supuesto que tendrán que rescatar algunos fragmentos para que ustedes sean capaces de explicar dichas características. Pues bien, comencemos la revisión. Veamos las características del expresionismo. Es un movimiento artístico porque estuvo presente en varias artes, no solamente la literatura o la pintura. Surgió en Alemania entre 1910 y 1925, pero alcanzó su desarrollo después de la Primera Guerra Mundial. Es una reacción ante el realismo y el impresionismo. Recordemos que ambos, tanto el realismo como el impresionismo, quieren representar la realidad. Sin embargo, el realismo lo hará de una manera objetiva y el impresionismo tomará la realidad y la representará a partir de la luz. El escritor, el poeta o el artista expresionista va a estar preocupado por la exasperación de la expresión, es decir, la expresión al máximo encaminada a una gran emotividad. Piensa cuando tú ya no puedes contener algo y entonces sale toda la rabia y entonces ahí vas a ver, esto es el exacerbado irracionalismo, que va a ser una de las características del expresionismo en la literatura. Se reconoce al grito como la expresión más legítima de esa irracionalidad emotiva y que no puede ser contenida, es decir, esa exasperación de la expresión irracional sale como un grito y entonces ahí vamos a ver una potencialización del yo. Es el yo que está con su gran emotividad que no la puede contener y le expresa al máximo. Entre los temas que van a preocupar al expresionismo va a ser la desolación, el dolor, la muerte y la destrucción. No olvidemos que estamos en el contexto después de la Primera Guerra Mundial, por eso esa desolación, dolor, muerte y destrucción. El existencialismo, a diferencia del expresionismo, no está relacionado con las artes, sino con la filosofía. Podemos decir que es un término aplicado a partir del siglo XIX y del siglo XX a un conjunto de filósofos, en donde el eje principal del pensamiento filosófico estaba centrado en reflexionar o en problematizar sobre cómo el ser humano está lidiando con su existencia, es decir, en qué medida toma la responsabilidad de su vida y puede ser coherente con sus emociones, acciones y pensamientos. En la literatura, esa representación o esa preocupación filosófica se va a plasmar porque justamente se va a comenzar a escribir o a representar la forma de vida y la crisis moral y social que está viviendo Europa como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando entonces podemos ver cómo el hombre va a estar preocupado a partir de estos conflictos, en qué medida sus emociones, acciones y pensamientos son responsables de esa crisis de la sociedad y sobre todo de las costumbres de Europa. Como característica peculiar del existencialismo vamos a reconocer la rebelión del hombre. En ese sentido se va a erigir como portador de su existencia y con el derecho a disponer de ella. ¿Esto qué implica? Que el hombre es responsable de sus emociones, acciones y pensamientos. Él y solo él. Por tanto, va a haber un sentimiento de angustia, porque al ser responsable de tus emociones, acciones y pensamientos, hay en ti un sentimiento de angustia. Piensa cuando te cuestionas, ¿qué será de mi vida? ¿Trabajaré? ¿Qué estudiaré? Y entonces tus responsabilidades de
centrar o de dirigir el rumbo de tu vida, te ambienten en una angustia y entonces hay un revuelco de tus emociones, no sabes qué hacer y tus pensamientos están en una constante angustia. Por eso, entre los temas preferidos de la literatura existencialista van a estar la fragilidad, la finitud de la existencia, la presencia de la muerte, la enajenación del hombre, la soledad, la presión e influencia de los demás y la vida comprometida a generar una existencia auténtica. ¿En qué medida va a ser auténtica? Pues en la medida que el hombre disponga de ella y sea portador o responsable de sus emociones, acciones y pensamientos. Pues bien, entonces ahora pasemos a analizar tanto los poemas como el cuento que tú revisaste para que podamos encontrar elementos importantes. Bien, ya tuviste oportunidad de revisar ambos poemas. Quizá elegiste Ofrenda o quizá Sepulcro. Probablemente hayas elegido Ofrenda porque es más fácil justificar, porque es un poema expresionista, ya que hay una gran emotividad, hay una exasperación y hay una potencialización del yo. Vemos el yo que hay un grito o cuando reconoce, en este caso vamos a partir de que estoy reconociendo al amor o a esa persona que me gusta, cuando la reconozco mi cuerpo florece desde la vena y en su aroma. El caminar cambia porque dice que anda esbelto y derecho, pero ella es quizá indiferente porque dice, y tú tan solo esperas. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que no me reconoces y que no eres capaz de reconocer todos los signos que da mi cuerpo por tu presencia? Y una vez más se le increpa, mira, yo siento, pierdo y quizá conservo tu sonrisa. Y una vez más aquí está la muestra de la distancia entre ellos dos, porque dice, solo tu sonrisa permanece como muchas estrellas sobre ti y pronto también sobre mí. Aquí hay una sonrisa que podría ser una imagen de felicidad, pero también una estrella que es lejana pero que ilumina, y entonces aquí podríamos pensar que en este poeta o en este yo lírico queda la huella de ella como una estrella que ilumina y que conserva únicamente la sonrisa y no la presencia. Y podemos intuir que quizá hay un sentimiento que es desde la infancia, porque dice, a todo aquello que a través de mi infancia sin nombre aún refulge, es decir, que aún está corriendo, que aún está transitando, que aún está surgiendo como el agua, le voy a dar nombre en el altar que está encendido. Es decir, a todo esto que estoy sintiendo le puedo dar nombre y es una ofrenda, es decir, Él es el que está ofreciendo todo esto, es el que está sintiendo y es el que está expresando quizá el sentimiento de desolación ante la incomprensión de por qué la otra persona solo espera y no reconoce. En cambio, en el poema de El sepulcro de una muchacha joven, tenemos desde el título el tema patente de dolor, muerte y también desolación. Si el hecho de la muerte ya es algo que nos mueve ante el dolor o es una expresión patente del dolor, cuando alguien es joven, creo que el dolor es todavía mucho más notorio y desde el primer verso y ya lo notamos, dice, lo recordamos todavía, es como si todo esto tuviera que ser una vez más. Cada que lo recuerdo lo vuelvo a vivir y el dolor es mucho mayor. Tenemos el árbol como la representación de la mujer porque dice como un árbol en la costa de los limones. Los limones como este fruto pequeño que se asocia también a los pechos pequeños o leves de esta mujer que es joven, una mujer que también notamos que está en la transición de la infancia y la pubertad, está despertando esa adolescencia porque nos dicen que el árbol es dulce, ardiente y cálido, y entonces dulce como esta mujer que está dejando la infancia, está ardiente, ¿por qué? Porque está entrando en la pubertad y su cuerpo se está transformando, por eso los pechos leves, y aún así es cálida en pensamiento, aún está perdiendo esa inocencia y está descubriendo esa calidez de su pensamiento. Pero también este árbol da sombra y está inclinado. Este árbol mima a las mujeres, es esbelto y fugitivo. Pero tenemos una expresión de exacerbado irracionalismo y que puede ser como un grito cuando dice,
llevas tus pequeños pechos leves hacia adentro del murmullo de su sangre de aquel Dios. Ahí está el grito de dolor y de incomprensión y de irracionalidad, murmullo de su sangre. Pues bien, entonces aquí ya tenemos algunas marcas que hay en ambos poemas para reconocer la desolación, el dolor, la muerte y la destrucción como una gran emotividad, algo que exaspera, el sentimiento de exasperación ante la comprensión, ante cómo ella no puede reconocer todo lo que hay en mí, y aquí como esta incomprensión ante la muerte de una mujer joven. ¿Recuerdas? Ya leíste el cuento del huevo, el cual tenías que justificar porque es un texto existencialista. La trama es relativamente sencilla. Hay un personaje que muere, tiene una conversación con Dios, le revela que va a ser reencarnado y que la existencia es como un huevo, el universo es como un huevo. ¿Cuál es la metáfora implícita? Quizá que hasta que nosotros no descubrimos el verdadero sentido de la vida y somos capaces de romper ese cascarón y entonces hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, no podemos realmente estar despiertos a la vida. Entonces, esto es muy importante porque en la medida en que tú aceptes que la responsabilidad de tu existencia es solamente tuya, hasta ese momento quizá podrás romper el cascarón. ¿Qué elementos encontramos en el texto? Pues de entrada el conflicto es inmediato. Ibas camino a tu casa cuando falleciste. Una muerte indolora y tu cuerpo estaba destrozado, un accidente de tránsito, exceso de velocidad y el cuerpo terminó destrozado. Y entonces ahí es cuando hay un diálogo con un ser supremo. Yo morí, sí, solo Dios. Este personaje tiene un cierto remordimiento, o por lo menos al saber que está muerto pregunta por su esposa y sus hijos. Eso le agrada a Dios porque dice, afortunadamente ellos estarán bien, te recordarán como alguien perfecto en todo aspecto, no tuvieron tiempo para despreciarte por algo en particular. Es decir, pues moriste y no estabas haciéndote responsable de tu vida, porque tu esposa llorará pero sentirá alivio por dentro. Tu matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Entonces este personaje se pregunta, bueno, ¿iré al cielo o al infierno o algo así? Porque me han dicho eso. No, lo sorprende. No, serás reencarnado. Ante la reencarnación, pues ¿cuál es el propósito de la existencia? Y entonces suena algo ilógico que la existencia para este personaje tenga un propósito cuando nunca se ha cuestionado sobre un propósito en su existencia. Quizás solamente ha estado viviendo la vida, conduciendo locamente, teniendo varias aventuras, nunca preocupándose por su familia, salvo el día en que muere, y entonces pues realmente nunca ha tenido conciencia de lo que está viviendo en su día a día. Y aquí sí se cuestiona entonces cuál es el punto. Y entonces este ser supremo le dice, pues siempre has tenido el conocimiento y las experiencias de todas tus vidas, solo que no las recuerdas ahora mismo. Quizá hemos estado preocupados por vivir, por sentir, y no nos hemos puesto a pensar todo lo que hay en nosotros, como esos pensamientos, esas reflexiones y todo lo que le da sentido a nuestra existencia a partir de nuestra conciencia. Por eso le dice el personaje, has estado dentro de un humano por los últimos 48 años, por lo que aún no te has extendido para sentir tu inmensa conciencia. En realidad, ¿en qué momento somos conscientes de nuestra existencia? Ese personaje nunca, hasta la muerte, fue consciente de su existencia. ¿En serio? Pregunté. ¿Me has estado preguntando cuál es el sentido de la vida? ¿No está un poco estereotipado? Bueno, es una pregunta razonable, persiste. Te miré a los ojos, el significado de la vida, la razón por la que creé este universo es para que madures. El sentido de la vida, entonces, la existencia común, eterno madurez. Por eso te decía yo que al principio que la metáfora del huevo es justamente romper este cascarón, y cuando se rompe pareciera que se ha madurado. Si se ha madurado, se ha descubierto un sentido en la vida. Este personaje quizá nunca o hasta el momento se había cuestionado sobre el sentido de su vida y por eso no ha roto el cascarón y sigue en este juego de el huevo y el huevo. Por eso, una vez que hayas vivido cada vida humana a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer.
¿En qué momento naces o despiertas a la vida? En el momento en que rompes el cascarón. Por eso dice, el universo entero es un huevo. Hasta que lo rompes, puedes tener conciencia de los otros universos. Pues bueno, ojalá hayas disfrutado la lectura de este cuento, porque tú también puedes estar quizá en una situación familiar o en una situación como la del personaje. ¿En qué momento nuestra existencia cobra sentido? Hasta el momento en que estemos cercanos a la muerte, hasta que tengamos una experiencia que nos ponga a cifrar, o en qué momento, o quizá este sería un buen momento, en verdad me puedo cuestionar, ¿soy responsable de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago? Es decir, mi vida está siendo responsable a partir de orientar mis acciones, mis pensamientos y mis emociones por algo. Quizá es el momento de empezar a romper el cascarón. Bien chicos, hemos llegado a la finalización de nuestra sesión, solamente falta la parte del análisis y la lectura. Te pido que sigas las instrucciones indicadas en Classroom para que puedas ahora disfrutar del cuento de El híbrido de Franz Kafka.